Muy buenos días, soy Rosalba Martínez Zuviría, bacterióloga, magíster en proyectos de investigación del Grupo de Investigación Parasitología, Agroecología Milenio de la Universidad Popular del Cesar en Valledupar. El día de hoy les vengo a presentar el trabajo titulado Frecuencia de coccidia como causante de diarrea crónica en pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana hospitalizados en 2 centros de salud de la ciudad de Valledupar. La diarrea es una de las principales patologías gastrointestinales asociadas a pacientes VIH, responsable de muchas de esas muertes, ocasionado por un grupo importante de parásitos gastrointestinales oportunistas, dentro de los cuales se encuentran las cocidias intestinales. La Organización Mundial de la Salud define la diarrea como un aumento en el número de deposiciones de 3 o más de heces sueltas o líquidas. Los cocidios intestinales son parásitos protozoarios del filum apicomplexa. En el humano es responsable de muchas infecciones, dentro de los cuales se han identificado las siguientes especies: Cryptosporidium hominis, Cryptosporidium parum, Cyclospora cayetanensis y Cytoisospora belli. Su ciclo de vida inicia en el momento en que por vía oral ingresa el ooquiste. Este cae en la mucosa gastrointestinal, en los enterocitos, donde destruye las vellosidades intestinales, ocasionando síndromes diarreicos agudos o crónicos, malabsorción y emaciación potencialmente normal, que evoluciona de forma grave en pacientes con inmunocompromiso. Cryptosporidium es una de las principales enfermedades transmitidas por el agua entre los seres humanos, agua potable y agua recreativa, resultado del baño en piscina y aguas estancadas. Esta, según el CDC, es la forma más común de transmisión de este parásito. En Colombia, en 1919, se reportaron 17.346 de casos por infección del VIH, en donde un 98.5% de los casos el mecanismo probable de transmisión fue la vía sexual. La prevalencia de criptosporidiasis en países industrializados se encuentra entre 0,1 a 27,1, con una media de 4,9, mientras que en los países en desarrollo los resultados pueden variar entre 0,1 a 35,5%, representando este tipo de infecciones una alta carga económica para el sistema de salud nacional. Para este estudio nos hemos planteado el objetivo general, que fue determinar la frecuencia de coccidios causantes de diarrea crónicas en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana hospitalizados en 2 centros de salud en la ciudad de Valledupar. 3 objetivos específicos, donde el primero fue evaluar la técnica de Ziehl-Neelsen modificada para la identificación de coccidios intestinales, identificar
la presencia de coccidios intestinales en heces diarreicas de pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia que ingresen a la IPS. Y el tercero fue establecer la frecuencia de coccidios intestinales presentes en las muestras de F en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana. Metodología. El tipo de estudio fue un estudio prospectivo de corte transversal en el que se determinó la frecuencia de coccidias causadas de diarrea crónica en pacientes con diagnósticos de VIH en un periodo comprendido entre marzo a junio del 2016. En cuanto a la muestra, se analizaron 45 muestras fecales de pacientes con VIH con recuentos de CD4 menor a 100 células por milímetros cúbicos en procesos diarreicos. Se tuvo en cuenta algunas consideraciones éticas, dentro de las cuales en este estudio se suministraron consentimientos informados de participación, donde se hacía referencia que los procedimientos efectuados no presentaron ningún riesgo para el paciente con fines investigativos. En cuanto a la metodología y procesamiento, se llevó a cabo en 45 muestras diarreicas recolectadas por medio de las siguientes técnicas parasitológicas. Encontramos el coprológico examen general de heces por medio de solución salina y Lugol, en donde identificamos formas parasitarias, como es el caso de los quistes, como se puede observar en la figura 1 de la preparación. Asimismo, se realizó coprológico por concentración, encaminados a concentrar mayor cantidad de estructuras parasitarias y de esta manera poder hacer el diagnóstico de las coccidias, utilizando el método de Telemann. Por consiguiente, se llevó a cabo la coloración de Ziehl-Neelsen modificado, en donde se coloreaban las estructuras de color, adoptaban una coloración roja, tomando el colorante final, como se puede observar en la figura 2. Se realizó lectura e interpretación de los extendidos para identificar la presencia de coccidias en toda la población estudiada. Resultados. Aquí podemos observar la distribución por edad y la distribución por sexo. Los grupos etarios con mayor presencia fueron los comprendidos entre 18 a 35 años, con un 51%, le siguió 36 a 45 años con un 37%, y por último mayor a 46 años con un 11,1%. Esto va muy de la mano con datos que tenemos del Instituto Nacional de Salud en Colombia. Se reportó que el 80,7% de los casos registrados eran hombres y que el 36,8% del total de casos ocurrieron en el grupo etario entre 25 y 34 años. En cuanto a los resultados de la identificación,
se pudo evidenciar la presencia de coccidias intestinales como el Cryptosporidium parvum en un 13%. Asimismo, se identificaron otros enteropatógenos que son asociados a infecciones oportunistas, como es el caso del Blastocystis hominis en un 35%, Endolimas nana en un 21%, Entamoeba histolítica dispar y Entamoeba coli, Yodameba buccelli, y por último, que llama poderosamente la atención, las uncinarias en un 1%. En estas enfermedades que se asocian a pacientes con inmunosupresión son consideradas oportunistas. Es el caso de lo reportado del Instituto Nacional de Salud en el 2020, donde menciona que enfermedades oportunistas en casos de pacientes con VIH-Sida se encuentran la criptosporidiasis con 17 casos, cistoisosporidiasis produciendo diarrea crónica 8 casos. Asimismo, Rosemando en el 2017 identificó el Blastocystis como el principal parásito oportunista en estos pacientes, unido a las coccidias intestinales, las cuales se encontraron con mayor frecuencia en grupos etarios de 26 a 50 años, siendo el 54% de los infectados con coccidias pacientes con VIH-Sida. Finalmente, como conclusión, nos planteamos las siguientes. La frecuencia de las infecciones oportunistas sigue siendo una problemática en salud pública, sobre todo en pacientes con infección del virus VIH-Sida. Los cocidios y otros enteropatógenos son una problemática necesaria abordar en los países en desarrollo, encontrándose en nuestro trabajo un 13% de coccidios. Resulta oportuno implementar técnicas sencillas que permitan identificar parásitos emergentes oportunistas responsables de cuadros diarreicos que complican el estado de salud y la calidad de vida de estas personas vulnerables. Como recomendación, tener en cuenta que estas infecciones oportunistas están principalmente a infecciones parasitarias consideradas enfermedades desatendidas por la Organización Mundial de la Salud. Y por último, seguir realizando investigaciones orientadas a desarrollar y probar nuevas estrategias de prevención y control de la diarrea en estas esferas. En cuanto a las referencias, aquí quedan las referencias utilizadas en nuestro trabajo, algunas de ellas, y asimismo consultaron páginas del Instituto Nacional de Salud y organismos como la Organización Mundial de la Salud y el CDC. Por último, solo me resta darle las gracias por su atención en cuanto a este tema que particularmente nos compete en toda nuestra población, sobre todo en estos pacienticos con síndrome de inmunodeficiencia humana ya establecido el proceso de SIDA. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas.